Hoy vamos a darle continuidad al capítulo 3 del libro de Daniel. Me da muchísima alegría escuchar que hay familia conectada, hay amigos nuevos, sean bienvenidos y por supuesto muy agradecidos con aquellos que domingo a domingo están conectados. Vamos entonces a continuar con el programa de esta noche. Denme unos segunditos. Gracias. Como ustedes pueden ver en pantalla, el título del tema que lo presentamos la noche del domingo pasado es Fe a prueba de fuego. Vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que por primera vez se están conectando puedan estar en sintonía, y para aquellos que estuvieron el domingo pasado pues pueda hacer un repaso también para ustedes. La historia del capítulo 3 del libro de Daniel tiene como tema central la adoración. En ese momento que se describe, se estaba librando una batalla campal. A los ojos de todas las personas, pues no había nada, pero en el mundo que no podía observarse, allí estaba Jesús con sus millones de ángeles y estaba del otro lado Satanás y sus demonios. Se estaba librando una batalla entre el bien y entre el mal. ¿Por qué? Esa batalla versaba sobre una verdadera adoración o una falsa adoración. Se trataba también de lealtad a Dios o lealtad a Satanás o lealtad al hombre. Se trataba de ver a quién servían estos tres jóvenes hebreos y en consecuencia a quién pertenecía su corazón. Entonces este capítulo es muy profundo, pero lo más importante de todo es que todo el capítulo 3 nos habla acerca de adoración. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque resulta que esta historia se desarrolla en un culto religioso, ya que habían instrumentos musicales y había una imagen que era objeto de culto. De hecho, si ustedes se van a sus Biblias, y los invito a que puedan hacerlo y abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, hay palabras que se mencionan en este capítulo varias veces. De hecho, lo hacen más de 6 veces, que son las siguientes. La estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En la Biblia, cuando fue escrita, no existía el sistema que nosotros tenemos ahora para darle importancia a una palabra o a una frase dentro de un párrafo. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos las negritas, que ustedes pueden ver acá, podemos ver el subrayado, podemos ver signos de puntuación, pero cuando la Biblia se escribió no existían. Entonces, el sistema que ellos utilizaban para darle importancia o relevancia a algo era la repetición. Si ustedes van y durante la semana les queda de tarea contar cuántas veces aparecen estas palabras, pues es alrededor de más de 6 veces. Entonces, esto quiere decir que era muy importante para el autor que nosotros, el público, entendiéramos que esta estatua completamente de oro que levantó el rey Nabucodonosor, en donde no había detrimento en relación al valor de los metales, porque era de oro desde la cabeza hasta los pies, tenía por objeto simbolizar a Babilonia como un reino eterno, como un reino indestructible y todopoderoso que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. ¿Se dan cuenta cómo el erigir esta estatua estaba en completa rebelión en contra de Dios? Porque en Daniel 2:44 nosotros leemos que establece lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este era el objeto que Dios tenía al revelarle el sueño que contenía esta estatua de diferentes metales. ¿Se recuerdan? Era oro, plata, bronce, hierro, y en los pies hierro mezclado con barro cocido. Y al final una piedra que se hacía un monte y simbolizaba
al reino de Cristo Jesús. Ah, no, pero entonces viene Nabucodonosor, o sea, Dios tenía su calendario profético, o sea, esa visión lo que simbolizaba era que Dios estaba al control de la historia de la humanidad y que un reino iba a caer tras otro hasta la segunda venida de Jesús. Sí, y su establecimiento aquí en la tierra. Pero viene Nabucodonosor, levanta estatua, y ¿qué era lo que él quería enseñarle o dar a entender y que toda la gente comprendiera? Que él quería firmar su imperio y que iba a establecer una dinastía que perduraría para siempre. Quería glorificar el poder humano sobre Dios, es decir, quería ocupar y oponerse en el lugar de Dios. Quería que se sometieran a su Dios, a sus dioses y a su agenda y a sus gustos personales. Entonces se dan cuenta que realmente era algo grave lo que se estaba viviendo en ese momento en la llanura de Dura, en donde fue que se le erigió esta grande estatua. Vamos a recordar un poquito la historia. Nabucodonosor erigió un ídolo de oro, como ustedes pueden observarlo ahí, y exigió que todos sus súbditos, porque se recuerdan que el pregonero decía, mándase a todas naciones, pueblos, lenguas y tribus, que al sonar la trompeta y menciona todos los instrumentos que ustedes pueden encontrar en la Biblia, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, y todo instrumento de música, ellos se postraran y adoraran a la imagen. Y todo aquel que no lo hiciera iba a ser castigado con una pena de muerte horrible. ¿Cuál era? Iban a ser condenados al horno de fuego. Las órdenes del rey se cumplieron en forma pomposa. Eso ustedes lo pueden leer en Daniel 3, 1 al 7 y lo hablamos en el segmento pasado. Luego nosotros podemos ver que se formula una acusación. ¿Quiénes fueron prácticamente los chismositos que fueron con el rey a decir cosas realmente malas de Ananías, Misael y Azarías frente al rey? Se recuerdan que hubieron varias acusaciones. Una de ellas era que le dijeron al rey que estos varones no lo respetaban, no adoraban a sus dioses y no adoraban la estatua de oro que el rey había levantado. Entonces supieron cómo entrarle al rey. Entonces, ahora, ¿quiénes eran estos varones? Eran caldeos, era un grupo previamente seleccionado por el rey de científicos, al cual pertenecía Daniel y sus 3 amigos. En este caso, Daniel no aparece en la historia. Pero entonces se recuerdan ustedes que en la historia anterior, el rey ordena que maten a todos los sabios, a todos los adivinos, a los científicos, porque no le lograron revelar el sueño al rey Nabucodonosor. Prácticamente estos caldeos le debían su vida a Daniel y a sus 3 amigos, pero muy rápido se les olvidó el agradecimiento y van y acusan a esos 3 jóvenes hebreos. Como esos 3 jóvenes hebreos eran personas íntegras, eran personas capaces, que realizaban su trabajo, vienen estas personas y comienzan a sentir envidia y eso es lo que los lleva a acusar a sus amigos delante del rey. Imagínense, Sadrach, Mesach y Abednego bien hubieran podido esperarlo de cualquier persona, pero fueron sus amigos, a quienes miraban posiblemente diariamente, quienes los acusaron delante del rey. Entonces, ¿qué ocurre? El rey Nabucodonosor manda a traer a los 3 jóvenes hebreos delante de su presencia. Y como él sabía que eran buenos empleados, porque al finalizar el capítulo 2, el rey exalza a Daniel y Daniel se recuerda de sus 3 amigos y el rey los pone sobre sus asuntos. Entonces el rey conocía a estos 3 jóvenes hebreos, conocía de su trabajo, conocía de su testimonio, conocía de su carácter. Y por eso es que el rey Nabucodonosor decide darles una segunda oportunidad, porque el rey Nabucodonosor no era un rey de un temperamento suave, todo lo contrario. El rey era de un temperamento muy fuerte y muy impulsivo. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1, cuando los jóvenes hebreos tenían que comer o participar del banquete del rey que había sido sacrificado para los ídolos,
le piden de favor a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que les dé otro tipo de alimentos. Y él les dice, yo no puedo cambiar la alimentación porque si el rey se entera, me ahorca, o sea, me manda a matar. Luego en el capítulo 2 vemos nuevamente el carácter del rey Nabucodonosor cuando muy enojado manda otra vez a matar a todos los adivinos, los astrólogos, los caldeos y a los científicos, a todas las personas que estaban ahí en su círculo social y estaban para atender y para interpretar este tipo de sueños y estaba involucrado en los asuntos del rey. O sea que desobedecer una orden del rey era algo muy difícil y con consecuencias muy trágicas y muy radicales. O sea, desobedecer al rey no era cualquier cosa. Y de hecho, varias pruebas que los estudiosos de la Biblia han encontrado, arqueólogos también, donde establece que el rey Nabucodonosor en varias ocasiones a sus enemigos y aquellos que les desobedecían fueron condenados al horno de fuego. Entonces, realmente desafiar una orden del rey no era algo fácil. Pero ¿qué ocurre? Se presentan ante el rey estos jóvenes, el rey les da una segunda oportunidad, como quien dice, para que lo pensaran, y vienen los 3 jóvenes hebreos y les responden que no tienen nada que decir respecto a esto. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de esa respuesta tan impresionante que nosotros estudiamos la semana pasada? Y le dicen, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se dan cuenta qué respuesta la que le dan esos 3 jóvenes al rey Nabucodonosor? Y ahora vean cuál fue su reacción en el versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y él les pregunta, ¿verdad? ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahí se describe nuevamente la segunda oportunidad que les da. Pero a mí me llama la atención la última parte que aquí les estoy señalando con el cursor. Les dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren, aquí el conflicto deja de ser con los 3 jóvenes hebreos. ¿Y con quién pasa? Con el mismo Dios, o sea, con Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el que le había revelado el sueño a través de Daniel y su interpretación al rey Nabucodonosor, porque el rey dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué palabras tan arrogantes las que pronunció el rey Nabucodonosor. Él no tenía ni idea con el Dios o al Dios al cual estaba desafiando. Entonces, ¿se dan cuenta aquí cómo actúa Satanás? A través del rey Nabucodonosor, coacciona, obliga, fuerza para que le adoren. Todo lo contrario es Dios. Dios con amor, con paciencia, con misericordia, con mucha bondad, con tiernas invitaciones, nos llama y nos invita a que nosotros le amemos y le obedezcamos no por temor, no por fuerza, sino por amor, de forma voluntaria. ¿Se dan cuenta ese gran contraste entre Jesús y entre Satanás? Ahora se dan cuenta cómo era y cómo es esa religión de Babilonia. Es una religión violenta, intolerante, totalitaria y mecánica. Entonces, ahora vean cómo continúa la historia. Bueno, aquí está la respuesta de los 3 jóvenes hebreos. Si nos vamos a Éxodo 20, versículos 3 al 5, ya lo vimos la semana pasada, y a Deuteronomio 6, 11 y 12, yo me imagino que estos 3 jóvenes hebreos, en ese momento en que el rey Nabucodonosor les dio la segunda oportunidad, tenían en mente estos principios que habían atesorado en su corazón desde su niñez, porque la ley de Dios les decía que no deberían de tener dioses ajenos delante de Dios, no debían de hacerse imagen ni ninguna semejanza, ya sea de lo que estuviera arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y era prohibido inclinarse ante ellas, y no podían honrar a otro objeto, a otra persona, a otro ser que no fuera Dios.
Y también tenían este versículo porque Dios se los dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová. En ese momento ellos tenían muy presentes a Jehová. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y ellos bien afianzados en estos principios y en la confianza y seguros del Dios en que ellos creían, es que le dan esta respuesta tan bonita y tan firme al rey Nabucodonosor, aunque eso les implicara la muerte. Luego, bueno, lo que decíamos con anterioridad, compadecen delante del rey, persisten en la confesión de su religión exclusiva y se declararon listos a enfrentar la muerte, ya fuera que su Dios interfiriera o no en el proceso. Eso es lo que más me gusta y era lo que recalcábamos la semana pasada. Fe es confiar en Dios y confiar en que las decisiones que Él tome son lo mejor para nosotros. En ese momento los jóvenes hebreos no sabían, bueno, conocían a su Dios, sabían que Él podía librarlos, que les había dicho, si pasas por el fuego no te vas a quemar, si pasas por las aguas no te ahogarás, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. O sea, ellos conocían todas las promesas de Dios, pero también sabían que existía la posibilidad de que Dios no los librara del horno de fuego, no porque no tuviera el poder, sino porque la voluntad de Dios y los pensamientos de Él son lo mejor para nuestras vidas. En esta batalla que se libró en el Valle de Dura existían dos mentalidades. Una, la de Babilonia, y otra, la de los ciudadanos de Jerusalén. Los ciudadanos de Babilonia, el rey Nabucodonosor y sus demás súbditos, y de paso todos los israelitas que decían ser cristianos y ser adoradores del verdadero Dios, pero que a la hora de la prueba pues flaquearon y cedieron y adoraron a la imagen, tenían una mentalidad muy corta, únicamente pensaban en el presente, únicamente querían salvar sus vidas. En cambio, los ciudadanos de Jerusalén, o sea, los tres jóvenes hebreos, ellos tenían una mentalidad más amplia, porque ellos sabían y conocían a Jehová y su mente estaba en la eternidad. Sabían que si bien es cierto, Dios podía no librarlos, pero su alma iba a estar guardada en el sepulcro hasta que Jesús viniera por segunda vez y lo resucitara. O sea, ellos sabían que si ofrendaban su vida como testimonio, Jesús iba a resucitarlos en el día postrero. O sea, esa es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos, o sea, y los que no creen en Dios. Nosotros sabemos que no creemos o no miramos únicamente el presente, sino que nuestra mente está en la eternidad, que hay algo más que el éxito, hay algo más que el puesto de trabajo, hay algo más que los estudios, la eternidad y ese hermoso privilegio de conocer a Jesús. Entonces vemos dos mentalidades completamente diferentes, la de Babilonia y la de Jerusalén. Ahora sí, vemos la reacción del rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Esto quiere decir que el rey Nabucodonosor estaba muy, pero muy enojado. Yo me lo imagino hasta rojo de la cólera. Y estaba muy, pero muy molesto contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Se imaginan? O sea, él tomó medidas realmente innecesarias, porque si bien es cierto, los jóvenes hebreos le desobedecieron, pero fue de una forma respetuosa y la verdad es que bastante inofensiva. No tenía por qué tomar estas medidas, pero él ya colérico y con ese temperamento que él tenía, 7 veces más, él manda a que calienten ese horno. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Los hornos de fuego eran muy comunes en Babilonia, ya que ahí ellos cocinaban los ladrillos. Versículo 22, perdón. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, o sea, con todo lo que tenían, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, porque él estaba colérico y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, el rey escoge a hombres muy vigorosos
y mueren porque no soportan el calor del horno. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. O sea, los meten con toda su ropa y atados. Veamos cómo continúa la historia. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo, asustado: he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo fue que los echaron? Atados. Y estos varones que estaban dentro del horno, ¿cómo están? Sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Para que Nabucodonosor haya calentado 7 veces más el horno de fuego, era para que en el momento en que fueran tirados al horno, completamente fueran destruidos en ese momento. Pero no, ellos estaban tranquilos paseándose en medio de las llamas. Y continúa diciendo Nabucodonosor, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, esta exclamación de rey Nabucodonosor, hijo de los dioses, es porque obviamente él era politeísta, él era pagano, entonces él hace esta exclamación por su contexto cultural, ¿verdad? E ideológico. Entonces dice, veo a uno como hijo de los dioses, o sea, tenía un aspecto diferente. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, vemos aquí a un Nabucodonosor un poco más humilde, ¿verdad? Y reconoce al Dios verdadero y dice, porque dice, siervos del Dios Altísimo, salgan. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. O sea, amigos, eso es algo increíble, definitivamente fue un milagro. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. O sea, que esta batalla y esta decisión que tomaron estos 3 jóvenes hebreos tenía un objetivo: servir de testimonio para los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que se encontraban en este momento, y que ellos pudieran conocer el poder del Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que estaba al control del mundo. Continuemos leyendo. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Se dan cuenta lo extraordinario de esta historia? O sea, literalmente uno prende un fósforo o una velita y pone un poco de cabello, una hoja, lo que sea, y luego uno se lo acerca, o sea, huele a humo, pero no, ellos no, ni siquiera. Dice que tenían olor al fuego, o sea, nada se les había quemado, ni un vellito de los brazos, ni de nada, o sea, eso fue realmente extraordinario, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces, realmente esto fue un milagro y fue un premio que Dios le concedió a los 3 jóvenes hebreos por su fidelidad, por su obediencia, pero por sobre todo por ese amor que ellos le tenían. Fueron capaces de ofrendar su vida antes que lastimar el corazón de su Dios, del Dios en quien ellos confiaban. Ahora, vamos a ver cómo finaliza la historia. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bueno, vemos 2 actitudes de Nabucodonosor. Una, reconociendo al Dios Altísimo, reconoció que Dios era sobre todo Dios, pero aún su corazón no estaba completamente regenerado. ¿Por qué? Porque todavía tenía la religión de Babilonia en su mente y en su corazón. ¿Por qué?
porque viene y ahora coacciona todo su imperio, ¿verdad? Babilonia y sus demás provincias o satrapías a que tengan cuidado para tratar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. A Dios, si algo podemos aprenderle a Dios es de que Él respeta el libre albedrío de cada ser humano. Él nos ama y Él quiere que le sirvamos de forma voluntaria y por amor. Nunca fuerza y nunca coacciona. En cambio, aquí Nabucodonosor viene y nuevamente, aparentemente es algo bueno, porque era para servir al Dios de reyes y señor de señores, pero no. A Dios jamás le ha gustado que en su nombre se cometan asesinatos, se cometan homicidios, genocidios. Eso no le gusta a Dios. La religión no se puede imponer. La religión y esa relación con Dios es algo voluntario. Jamás se debe de imponer. Y luego vemos en el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, ahí está la recompensa de estos 3 jóvenes hebreos. Fueron engrandecidos y quedaron sobre los negocios en la provincia de Babilonia, o sea, sobre los negocios del rey. Cada acción tiene su consecuencia, ¿verdad? Ellos decidieron bien, decidieron ser fieles a Dios, y Dios, que todo lo ve, porque Él está pendiente de nuestras vidas, conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes, viene y los recompensa. A todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, algo extraordinario y que conmueve mi corazón, y estoy segura que también el de ustedes, es como cuando el rey Nabucodonosor dice, yo veo a un cuarto integrante. ¿Quién creen ustedes que era ese cuarto integrante? Era el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para acompañar a estos 3 jóvenes hebreos, para acompañar a sus amigos que estaban pasando por un momento realmente difícil. Entonces podemos ver ese Dios de amor tan grande que no soportó quedarse únicamente observando desde allá en el cielo feliz por esta prueba de fuego que habían pasado estos 3 hijos de él, no, sino que él viene y desciende y acompaña en esta prueba de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces de ahí podemos sacar otra lección para nuestras vidas. Dios siempre está con nosotros, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, una persona que no cree en Dios. Los cristianos sufrimos, claro que sí, porque el Señor no nos prometió sol todos los días. Él sabe bien que habrán tormentas, pero nos promete estar con nosotros en medio de esas dificultades, dándonos paz en el corazón, que es lo más importante, dándonos consuelo y sanando todas esas heridas que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Ser fieles, ser obedientes y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y se dan cuenta qué fin tan bonito tiene esta historia, pero como hemos dicho al inicio de esta serie, que las historias del libro de Daniel nos muestran cómo va a ser el tiempo del fin y cómo debemos nosotros de prepararnos. Entonces, cada historia que encontremos en el libro de Daniel tiene una lección para nosotros, para el pueblo de Dios que está viviendo en el tiempo del fin. Esta historia que nosotros acabamos de ver y de recordar va a volver a repetir, no de forma literal, pero sí en su esencia. Así que vamos a sacar algunos principios básicos de esta historia. Aquí pueden ver ustedes como yo traté de hacer un pequeño cuadro comparativo, ¿sí? Todos los textos que ustedes pueden ver aquí a la derecha los van a encontrar en Apocalipsis 13 y es realmente algo extraordinario. Yo el domingo pasado y este domingo he tratado de puntualizar ciertos aspectos que yo les dije que al final nos iban a servir. Bueno, número 1, al final de los tiempos, ¿sabían ustedes que va a existir un decreto universal? Así como hubo con los 3 jóvenes hebreos, en donde se mandaba a todo el mundo, a tribus, naciones, pueblos y lenguas, a que adoraran a la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, porque si hubo una ley, hubo un decreto, así también en un futuro y muy próximo va a haber un decreto universal. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 12 de Apocalipsis 13, que de paso es bueno decirles que
El libro de Daniel es el gemelo del libro de Apocalipsis, es decir, debemos de estudiar los dos juntos porque Apocalipsis nos da más detalles de los que se encuentran en el libro de Daniel. Entonces, de hecho, Apocalipsis 13 y Daniel 3 son, podríamos decir, como capítulos hermanos. Entonces, muy pronto, amigos, va a existir un decreto universal. Establece el versículo 12 y ejerce toda la autoridad en presencia de ella y hace que la tierra, oigan, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. En Apocalipsis 3 encontramos dos bestias, una que sube del mar y una que sube de la tierra. Todo esto tiene su significado. La primera es un poder religioso y la segunda es un poder político. Si ustedes están interesados en saber quiénes van a ser estas bestias, los invito a que puedan continuar con nosotros estudiando y muy pronto vamos a poder descubrir la identidad de las mismas. Pero mientras tanto, quiero que ustedes o que comprendamos que va a existir un decreto universal. ¿Por qué? Porque el versículo 12 de Apocalipsis 13 lo dice, que hace y si manda es porque tiene el poder coercitivo, ¿verdad? De una ley que establezca el supuesto jurídico y la pena. Entonces dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, versículo 3, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca. O sea, se dan cuenta que este decreto es para todo el mundo, así como ya se dio para muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas y tribus, aquí también para todos los moradores de la tierra. Y miren, no van a quedar exentos los niños, no van a quedar exentos los jóvenes, las personas mayores, no, todos vamos a tener que tomar una decisión. Al final del tiempo, amigos, se va a librar una batalla de adoración, así como se erigió esa estatua en el valle de Dura, así también se va a erigir una imagen en la llanura, solo que ahora del mundo. Y usted no va a poder quedarse neutral. Usted va a tener que escoger por Jesús y sus ángeles o va a tener que escoger por consecuencia a Satanás y a sus demonios. O sea, si usted no se decide por Jesús, pues en consecuencia usted se va a decidir por el otro bando. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos todas estas lecciones porque nos compete a usted, a mí y a todo el mundo. Nadie se va a librar. Ahí no van a estar aquellos únicamente son espectadores, les encanta observar, como dicen, yo solo miro y me encanta ver cómo el mundo arde, pero no me meto para nada. Ahí no va a poder. Usted va a tener que tomar una decisión. Luego, este decreto universal va a venir de la nación más poderosa del mundo. En aquel tiempo, el imperio mundial y más poderoso, ¿quién era? Babilonia. Hoy día, ¿cuál es la potencia más poderosa del mundo? Vamos al versículo 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, parecía una nación que acoge a todos, que vela por la libertad de conciencia, por todas las libertades de las personas, pero no, habla después como un dragón, ocurre una transformación bien fea, de cordero a dragón. Entonces, tiene que ser una nación que tenga mucho poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque toda la tierra le obedece y además si ustedes se van a Apocalipsis 13 en su versículo 17, también imponen sanciones económicas. Ahorita voy a leerles. Apocalipsis 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que tiene que ser la potencia mundial actual, porque tiene el poder para sancionar económicamente y para coaccionar a todo el mundo. Luego, este es el decreto, ¿cuál va a ser su contenido? Que va a obligar a todos a adorar a una imagen. Van a volver a escucharse palabras de desafío parecidas a las del rey de antaño. En Apocalipsis 13:4 dice como la bestia, ¿y quién podrá luchar contra ella? Se dan cuenta esa blasfemia y de hecho cuando logremos identificar quién es esta bestia se van a dar cuenta que es el enemigo acérrimo de Dios porque ha
tratado de usurpar su trono. La Biblia dice que se sienta en el trono de Dios y está completamente en contra de él. ¿Se recuerdan que Nabucodonosor pronunció las mismas palabras y les dijo, ¿qué Dios va a librarlos de mis manos? O sea, se dan cuenta la similitud que existe entre esos dos capítulos. Ahora, vamos al versículo 14 de Apocalipsis 3, donde dice que se obligará a todos a adorar una imagen, dando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, se dan cuenta que se va a erigir una imagen, solo que esta imagen no va a ser literal, sino que ya es simbólica, pero se va a erigir también una imagen y se va a pedir, nada que se va a pedir, se va a coaccionar y se va a obligar a que todo el mundo la adore. Y si no lo hace, ¿cuál va a ser la pena? La pena va a ser de muerte, según el versículo 15 de Apocalipsis 3. ¿Se dan cuenta las similitudes entre los dos capítulos? Luego encontramos, así como la orden de adorar a la imagen de Babilonia se repitió 6 veces, ustedes en su casa van a poder, se les va a compartir esta presentación y ustedes van a poder verificar lo que aquí les estoy comentando. La advertencia de Dios en contra de la adoración de la imagen de Babilonia mística también se repite 6 veces. El decreto irá en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Se recuerdan que la historia de Daniel fue en contra del primer y segundo mandamiento? Ahora va a ser en contra de otro mandamiento de la ley de Dios. Apocalipsis 14:7 nos remite a la verdadera adoración. De hecho, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 13, ahí encontramos la falsa adoración y en Apocalipsis 14 encontramos la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque nos dice, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, nos dice que el único que puede recibir adoración es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Es el único, ningún ser humano, ningún objeto puede recibir adoración, sino únicamente Dios. Al final habrá un decreto de muerte para quien no quiera obedecerlo, como lo leímos en el versículo anterior, y se le permitió que hiciese matar a todo el que no la adorase. La adoración falsa está llena de señales y ostentación. En Daniel se recuerdan que había instrumentos de música y pues hubo bastante parafernalia. Aquí también, miren el versículo 14, ¿qué va a ocurrir? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, ¿se imaginan esta batalla? Va a ser realmente épica, obviamente, porque va a ser la batalla final del conflicto de los siglos que se originó en el cielo. Satanás va a luchar con todo el poder, claramente, que Dios le ha permitido tener, para engañar a todo el mundo. Tanto así que aún va a hacer descender fuego del cielo. Entonces, ojo con las señales, ojo con los milagros. Que una iglesia o que un grupo religioso haga señales y milagros no quiere decir precisamente que es el verdadero, porque aquí dice que el que va a hacer grandes señales y descender fuego del cielo es Satanás, porque él también tiene poder para hacerlo. Y por último, habrá acusación maliciosa en contra de los fieles. En Mateo 24, versículos 9, 10 y 21 establece, entonces os entregarán a tribulación. Como quien dice, van a acusarlos. ¿Se recuerda que en Daniel, quiénes fueron los que acusaron a los 3 jóvenes hebreos? Sus amigos. Pues aquí, al final del tiempo, también la misma Biblia dice que lamentablemente nuestros amigos y nuestra familia y los más cercanos a nosotros van a ser quienes nos van a acusar de que nosotros no estamos adorando a esa imagen que se va a erigir al final del tiempo. Y dice que os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Se dan cuenta? Y unos a otros se aborrecerán, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Realmente para el pueblo de Dios, amigos, viene una prueba muy, pero muy difícil. Me encanta este párrafo, es de mi escritora favorita. Y establece, el tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. ¿Será que usted hoy, amigo, está trabajando
por desarrollar esa fe, le está pidiendo al Señor que le dé fe y que aumente su fe, porque al final del tiempo no van a pasar esa prueba los que solo intenten pasar o los que hayan ido sin preparación. No, no, no. Van a pasar por esa prueba únicamente los que tengan una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Pero al final, después de esa tribulación, en medio, mejor dicho, de esa gran tribulación, no todo va a estar perdido, porque así como existió liberación para los 3 jóvenes de hebreos, Jesús mismo descendió para cuidarlos, para protegerlos y para sacarlos del horno de fuego. Al final del tiempo habrá liberación para los fieles. Daniel 12:1 establece, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes van a ser libertados? Su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, amigos, la iglesia para la tribulación no va a estar en el cielo. La iglesia va a estar acá en la tierra, padeciendo mucho. Por eso es que Miguel se va a levantar y va a venir a rescatar y a libertar a su pueblo que va a estar sufriendo muchísimo. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. O sea, no tenemos que temer. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, o sea, Jesús, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Los protegerán ángeles, excelsos en fortaleza. El Salmo 91 tiene muchísimas promesas y dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Continuamos leyendo, y Jehová se revelará en su favor como Dios de los dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Como hemos podido ver a lo largo de la historia, existió una prueba en la cual tenían que decidirse, y la decisión que ellos tuvo trajo una consecuencia. En este caso, aparentemente fue negativa, pero al final Dios interviene y libera a su pueblo. La fe verdadera, amigos, no consiste en creer que Dios hará todo lo que nosotros queremos, sino en aceptar que lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Aquí les puse algunas gráficas. El profeta Isaías murió aserrado, en cumplimiento de su deber, predicando la verdad. Lo que pasa es que para su tiempo a ellos no les convenía que le dijera todo lo que el Señor le mandaba a través de visiones, y murió aserrado, está partido en dos. Aquí vemos a Juan el Bautista, murió decapitado, y él fue el Elías moderno. También vemos a Esteban, que murió lapidado. A los héroes de la Edad Media, que fueron perseguidos durante 1260 años por un poder religioso y político, y que murieron con su fe inquebrantable. Y por último, vemos el ejemplo más claro, Cristo Jesús, que siempre estuvo de parte de la verdad, siempre estuvo de parte de lo recto, era amor. Jesús, si estuviera creado de algo, sería relleno de muchísimo amor, y aún así los suyos lo mataron. Entonces, amigos, que seamos fieles, que seamos obedientes a Dios, no siempre quiere decir que vamos a tener, terrenalmente hablando, un final feliz. Pero al final, amigos, Jesús nos ofrece vida eterna. En este caso, a los 3 jóvenes hebreos
pues les concedió su vida como regalo a esa decisión tan bonita que ellos tuvieron, pero al final, hoy día Dios me ofrece y a usted y a todo el mundo nos hace la siguiente invitación, que lo aceptemos en nuestro corazón, que aceptemos servirle, que nos enamoremos de él y que lo obedezcamos, que demos todo de nuestro ser por él y él nos ofrece la vida eterna. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor les bendiga y espero que hayamos podido aprender varias lecciones de esta historia.